Buen día, mi nombre es Michelle Gutiérrez y hablaremos sobre el Brexit y sus consecuencias. La Unión Europea se formó tras la Segunda Guerra Mundial, ante la necesidad de integración de un bloque económico para afrontar juntos los gastos económicos tras la batalla. Mientras el grupo cambiaba de nombre y sumaba más integrantes a los 6 originales, antes del Brexit, el grupo estaba conformado por 28 países integrantes que se beneficiaban política y económicamente. La intención de hacer una unión geopolítica era evitar que mucho poder acabara en pocas manos. En la actualidad, 500 millones de personas se rigen bajo la ley de la Unión Europea y con un PIB combinado de 19 billones de dólares la hacen una unión muy poderosa a nivel mundial. El 52% de los británicos votaron a favor de la salida del grupo y se llevó a cabo una consulta popular en Reino Unido, donde lo invitaban a los ciudadanos a tomar decisión por el país. Desde que el primer ministro James Cameron anunció que la consulta en el país se expusieron las líneas argumentativas por las que se dividían el país durante meses. La pregunta propuesta fue: ¿debe el Reino Unido permanecer como miembro de la Unión Europea o abandonar la Unión Europea? Con dos posibles respuestas: permanecer como miembro de la Unión Europea, y la segunda respuesta era abandonar la Unión Europea. ¿Por qué se convocó el Brexit? Se basaron en que la Unión Europea ha cambiado mucho en las últimas décadas y ejercía mayor control y poder sobre la vida de los británicos. Asumieron que hay antiguas y nuevas tensiones, la desconfianza frente a la burocracia de Bruselas, el control de la crisis migratoria, la defensa de la soberanía nacional, el orgullo por un carácter británico insular y diferenciado del resto del continente, y los retos de seguridad, entre otros. Buen día, mi nombre es Raquel Salazar y vamos a hablar de qué consecuencias tendría el Brexit para Europa. La firma británica de consultoría Global Counsel advirtió que tras el Brexit, la Unión Europea se convertiría en un socio comercial menos atractivo a nivel mundial y perdería poder internacional. Pero también decía que esto puede ser compensado por una mayor integración política, ya que el Reino Unido es uno de los miembros que se oponen con más fuerza a una mayor integración y por una política de exterior más coherente. Aunque otras voces alertan que las divisiones en el interior de la Unión Europea van mucho más allá del papel del Reino Unido y que la marcha británica facilitaría el crecimiento de movimientos populistas que ya existen en el continente. El proceso hasta la salida efectiva y el establecimiento de una nueva relación estable será largo y está lleno de incertidumbre, lo que podría afectar negativamente las economías europeas. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo en Europa, esto provocaría una caída del PIB en países europeos. Reino Unido no dejará de ser miembro de la Unión Europea en forma automática y el mecanismo para abandonar el bloque está contemplado en el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que nos dice: Artículo 1. Todo Estado miembro podrá decidir, de conformidad con sus normas constitucionales, retirarse de la Unión Europea. 2. El Estado miembro que decida retirarse notificará su intención al Consejo Europeo. A la luz de las orientaciones del Consejo, la Unión negociaría y celebrará con este Estado un acuerdo que establecerá la forma de su retirada, teniendo en cuenta el marco de sus relaciones futuras con la Unión. Este acuerdo se negociará con arreglo del apartado 3 del artículo 218 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El Consejo lo celebrará en nombre de la Unión por mayoría cualificada, previa autorización del Parlamento Europeo. 3. Los tratados dejarán de aplicarse al Estado que se trate de partir de la fecha de entrada en vigor del acuerdo de retirada o, en su defecto, a los años de la notificación a que se refiere el apartado 2, salvo el Consejo Europeo. De acuerdo con dichos estados, decide por unanimidad prorrogar dicho plazo. 4. A efectos de los apartados 2 y 3, el miembro del Consejo Europeo y el Consejo que representa al Estado miembro que se retire no participará ni en las deliberaciones ni en las decisiones del Consejo Europeo o del Consejo que le afecte. 4. Si el Estado miembro que se ha retirado de la Unión solicita de nuevo la adhesión, su solicitud se someterá al procedimiento establecido en el artículo 49.
En un mundo globalizado, el Reino Unido es el único país del mundo que forma parte de la Unión Europea, de la OTAN y de los cinco ojos, la alianza de inteligencia formada por Australia, Canadá, Nueva Zelanda y el Reino Unido y Estados Unidos. En el bloque comunitario, Londres ha sido el país que más ha pedido con Rusia, arrancando nuevas sanciones contra Moscú por el uso de armas químicas tras el ataque de Salisbury. Ahora pierde esta capacidad de influencia en la mesa comunitaria y deja en espacio al cuartel capitaneado por Italia para suavizar la línea de Europa. Si todas las partes pierden en materia de seguridad y de fuerza en el tablero de ajedrez mundial. La Unión Europea pierde uno de sus asientos en el Consejo de Seguridad de la ONU, su mayor ejército y una potencia nuclear. Pero el Reino Unido se queda al abrigo de un aliado, Estados Unidos, cada vez más inestable. En un mundo creciente, interconectado, los países por sí mismos apenas pueden hacer frente solos al surgimiento de las amenazas híbridas o las redes terroristas transnacionales. Y en el mundo del siglo XXI, el Reino Unido ya no puede apostar su defensa a su fortaleza, a su brazo armado como en tiempos imperiales. Buenos días, mi nombre es Geraldine Muñoz y voy a hablarles sobre el mapa de las negociaciones del Brexit. Superada la primera gran prueba para los Estados miembros, la redacción y aprobación de las directrices de negociación del Brexit sin demasiado revuelo, y se ha hecho con una armonía y unidad inesperada en un primer momento. Ha sido un texto consensuado centrado en los intereses comunes de la Unión Europea y que ha sido los frutos que buscaba, que hubiera un mensaje común. Para las negociaciones durarán mucho y los intereses de cada país son diferentes. ¿Quién es quién en este inicio de las negociaciones? ¿Qué país van a ser más duros con Reino Unido? ¿Y cuáles otros jugarán el papel de aliados naturales de Londres? Alemania. Reino Unido juega la base de que Alemania ni ningún país europeo harían daño aparte de su economía, manteniendo posiciones duras. Lo cierto es que Berlín está dispuesta a hacerlo, a defender posiciones que puedan dañar o lastrar a su industria a corto o medio plazo con tal de mandar un mensaje político. Van Rooseveldt explica que una de las principales preocupaciones es el vacío que dejará Londres en los presupuestos comunitarios. De hecho, asegura que Berlín podría aprovechar la salida del Reino Unido para negociar los gastos con la Unión Europea, que a ojo de los ciudadanos alemanes es excesivo, especialmente en fondos estructurales y en agricultura. Para Demersis, ese mensaje sería contradictorio y llevaría a la desunión. Italia. La desconocida Eleonora Poli, experta del Instituto de Asuntos Internacionales de Italia, explica que Roma sí que tiene una posición frente a la salida del Reino Unido. Poli asegura que, como todos los países de la Unión Europea, está preocupada por los ciudadanos italianos viviendo en el Reino Unido, pero que también tiene otros intereses. Londres servía de equilibrio para el eje París-Berlín, e Italia no quiere que esto se quede en cosa de dos, apunta la experta italiana. España. Nosotros hacemos lo que haga la mayoría. Es una frase que se escucha con cierta insinuidad con parte de la posición de España, que efectivamente no suele diferenciarse de la posición del resto de principales líderes de la Unión Europea. En este caso, España quiere un acuerdo suave que permita a los ciudadanos británicos que viven en territorio español y a los españoles en suelo británico poder seguir viviendo en sus hogares. En este caso, España quiere un acuerdo suave que permita a los ciudadanos británicos que vivan en territorio español y a los españoles en suelo británico poder seguir viviendo en sus hogares. Los aliados. El principal aliado del Reino Unido en el punto de partida de las negociaciones es en teoría Países Bajos, un Estado miembro que siempre ha sido cercano a Londres durante todos estos años. Siempre ha mirado hacia el oeste, y aunque también son muy cercanos a Alemania, podemos considerarle los aliados naturales del Downing Street, explica Demersis. Se apunta hacia Dinamarca como otro de sus socios preferenciales. Se parecen en cuanto a la defensa de sus símbolos y la importancia de los elementos nacionales. De hecho, Copenhague no está en el euro, tiene la corona y sin embargo tiene su moneda fijada al euro, lo que de forma efectiva la deja sin soberanía monetaria. También los daneses abandonan instituciones claves en la Unión Europea como Europol. La experta de Bruegel también a los países nórdicos como otro de los aliados de Londres. Tienen un modelo económico parecido y la salida de Reino Unido les ha dañado bastante. Asegura ahora
Sin los británicos, los países que están en la Unión Europea pero que no tienen el euro son muy pequeños y tienen poco peso frente a la eurozona, asegura Demetris. Una prórroga más. Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, ha remarcado la necesidad de esta prórroga, ya que garantiza todas las opciones, incluso un tiempo adicional para reconsiderar el Brexit. Pero el mensaje que ha repartido con fuerza todas las intervenciones es que es necesario utilizar esta prórroga para que la Unión Europea se preocupe un poco más de sí misma y temas como los comerciales o la elección de la nueva comisión. Además, ha destacado que la respuesta a cómo salir del Brexit tiene que venir de Londres y es por ello que las conversaciones entre el Partido Conservador y el Partido Laborista son una buena noticia. Aquí nos fundamentamos en las siguientes teorías. Institucionalismo liberal. Uno de los dilemas por los que se pone a votación la salida o permanencia del Reino Unido en la Unión Europea es porque la situación de los migrantes hacía que los nativos de cada país se quedaran sin trabajo y eso afecta unánimemente a la economía interna. Esto hace que la institución mayor, el Estado, no esté brindando la seguridad económica que el país merece. Parte de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea fue la disputa que se tenía sobre Gibraltar, que es territorio marítimo. Además, es un punto de no estar de acuerdo con la estructura europea de un libre tránsito migratorio. El campo del Brexit es un terreno complejo porque no estamos hablando solamente de un análisis político o solamente de uno económico, sino que abarca diferentes áreas importantes para un Estado. La economía de los ciudadanos y generación de Producto Interno a través de la generación de empleos es quitado por personas extranjeras con libre acceso, la división a posiciones de diferentes territorios como el área marítima de Gibraltar, disputa de comercio en ultramar, aplicación de leyes como el artículo 50 del Tratado de Lisboa. Teoría de juegos. Podemos observar que la Unión Europea depende o actúa según lo que el Brexit piense o haga antes. May, primer ministra del Reino Unido, con prórrogas y demás, ha hecho tambalear el pensamiento de la Eurocámara con sus decisiones. Incapaz de unir a su partido respecto del Brexit, la primera ministra a la Comisión Europea que encuentre una concesión aceptable que proporcione un catalizador para un resultado cooperativo. Pero los funcionarios europeos no están convencidos de que May pueda imponer su voluntad en el país y se vuelven cada vez más vacilantes de hacer concesiones que en efecto significarían negociar contra ellos mismos.